Hola amigos, soy Maite Garrigós, estamos en la Academia Santo Domingo de Murcia. Estos vídeos corresponden pues, a una serie que hemos hecho, dada la inminente convocatoria que va a salir para el Ejército de España en la categoría de tropa en el 2017 y un poco explicar, después de dar clases ya durante casi 12 años, pues todas las dudas que tenéis y luego nos habéis escrito y a través de la página web y nuestro canal de YouTube. Vale, entonces voy a explicar los test espaciales o voy a explicar algún truco para hacerlos. Los test espaciales son test donde hay una serie de figuras, bueno, hay varios tipos, ¿de acuerdo? Y tú tienes que saber, por ejemplo, si tú tienes, en este caso sería pues lo que es un cubo o un cuadrado, y tú tienes aquí pues alguna figura dibujada, una mordedura o cualquier tipo de que le falte, y entonces hay como 4 o 5 secuencias diferentes y luego tú tienes que saber cuál va la siguiente. Entonces, para esto sí que tenéis que tener cierta visión, es decir, saber que va arriba, o que va debajo, o que va a la derecha, o que va a la izquierda, para de esta manera poder llegar a saber exactamente cuál es la serie o cuál es la figura que correspondería. Hay diferentes opciones, está la A, la B, la C, la D, y entonces nosotros tendríamos que saber cuál es. ¿En qué nos tenemos que fijar? Me preguntaréis para hacer este tipo de test. Todos son diferentes. Hay veces que tenemos, por ejemplo, un tipo de muñequito a la derecha y luego en la ABCD tenemos ese mismo muñequito en diferentes posturas. Es decir, si nosotros tenemos que esto es una pirámide, por ejemplo, imaginaros que lo tenéis en como cuál es la siguiente. Son series de movimientos. Pues la pirámide puede estar así, que sería girada a lo que son 90 grados, o puede estar invertida, o puede estar a la derecha, o puede estar a la izquierda. Entonces ahí tendríais que saber exactamente cuál es la posición que sigue, que sea correlativa. Normalmente, si tenemos, por ejemplo, de truco lo que es un reloj, lo que son las agujas del reloj, donde la mitad serían, nosotros sabemos que la circunferencia entera son 360 grados, la mitad serían 180, un cuarto 90, la mitad de un cuarto serían 45. Tú puedes saber si va girando la figura, por ejemplo, cada cuarto, por ejemplo, cada 15 grados, cada 40 grados, cada 45 grados, etcétera, y cómo se mueve. Dependerá también, ahí está el truco, un poco en visión espacial, que si tienen algún pico la figura, si a la otra le falta el pico, si tiene una mordedura, si a la otra le falta la mordedura, si tiene formas de, por ejemplo, de lo que son formas, por ejemplo, en esto es el octágono, pues nosotros tenemos si tiene 5 lados, si tiene 6, si tiene 8, si tiene 12, etcétera. Y luego tenemos también ejercicios que hay varias piezas acumuladas una encima de otra y tenemos que saber las caras que tiene esa pieza. Tenemos que saber un poquito de geometría para saber, por ejemplo, las caras que tiene pues, lo que es un cubo, lo que es una pirámide, lo que es pues, un pentágono, un hectágono, etcétera, o lo que es un triángulo, o lo que es un tetraedro, si está en 3 dimensiones, etcétera. Y también deberíamos de saber cuál es el área, por ejemplo, y cuál es el perímetro. El perímetro sabemos que es la suma de lados, el área dependiendo de cada figura. Si es un triángulo, por ejemplo, es un medio de la base por la altura, si es una circunferencia sería pi r al cuadrado. Y entonces a partir de ahí estamos jugando con posiciones diferentes para saber exactamente cuál es la siguiente. Entonces los trucos serían siempre situarnos en la pieza, que le falte un trozo, si es un triángulo, o si es una pirámide, o si es un tal, que le falta, o qué características, o fijaros en los otros 3 lados y cómo va girando. Insisto, las agujas del reloj sería un truco que os puede servir, o dibujaros una circunferencia y partirla en 4 partes para ver si la pieza gira, o bien en el sentido de las agujas del reloj, o bien al contrario, o bien viéndola desde arriba y luego viéndola desde abajo y luego desde el perfil. Nosotros para esto damos en clases de ingeniería, de arquitectura, lo que es el dibujo de vistas. Nosotros para eso sí que hacemos una serie de clases donde se ve que es la planta es mirar el objeto desde arriba, por ejemplo, lo que es el perfil, que lo podemos ver hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que es el alzado, por ejemplo, desde el fondo, desde arriba o desde abajo, etcétera. Luego también para eso tendríamos que saber un poquito de lo que son las perspectivas, tanto la isométrica como la axonométrica, o bien la caballera o la cónica, pero como la prueba es bastante sencilla, simplemente tienen una serie de referencias o poniéndole unos ejes a la figura, sea una cara humana o sea un pájaro o sea un tal, y sabiendo cómo gira,
es cualquier truco que podéis utilizar para poder tener menos dificultad y sobre todo no fallar cuando estéis haciendo este tipo de psicotécnicos. Insisto que la práctica es fundamental porque vamos contra reloj. Nosotros aquí en la academia lo hacemos siempre con cronómetros. Si ponen 5 minutos utilizamos 3 porque así vamos siempre contra reloj, y luego para eso mucha agilidad mental que se consigue simplemente con práctica, es decir, un buen horario. Centraros en qué falláis y por qué y cómo investigar un poquito de matemáticas en áreas básicas, que lo encontraréis en cualquier página de internet, o si nos escribís pues os mandamos si queréis lo que es una página con las principales áreas y longitudes o volúmenes. Os he preparado para que tengáis un poco más de destreza en este tipo de ejercicios visuales. Bueno, los que juguéis al videojuegos, por ejemplo, tenéis mucho más fácil, ¿no? Porque ya desarrolláis con las herramientas y tal esta capacidad visual. Entonces, espacial sobre todo. Los que no, esto por ejemplo es un juego de niños que lo venden en cualquier tienda de chinos o en cualquier tienda de pues, tipo complementos de manualidades, tipo Tiger o algo así. Entonces aquí con este tipo, por ejemplo, de dados de colores, como tienen las 6 caras, os sirve para estudiar dos. Primero los tipos dominós, porque también los podéis jugar como si fueran piezas de dominós. Y luego os sirven también para visión espacial, es decir, podéis jugar a poner figuras, por ejemplo, de esta parte y verlas tanto en perfil, que sería esta parte, ¿vale? Nosotros, si yo os digo esto y lo vemos desde esta perspectiva, yo os puedo decir cuántos cuadraditos hay aquí, o los puedo girar, por ejemplo, o los puedo dar de diferentes maneras, como que estén todos en línea recta, por ejemplo, y planos, o en diferentes alturas, por ejemplo, que realmente es esos, depende de los volúmenes que os pidan, son los psicotécnicos que os van a salir. Entonces, esto vale 1 euro, si queréis compraros 2 paquetes, por ejemplo, que serían 2 euros. Y luego, a partir de aquí, sí que podéis jugar también, ya te digo, como que si fueran símbolos aquí lo utilizamos, de hecho los alumnos se lo han comprado, como si fueran símbolos de lo que es para los psicotécnicos de tipo piezas de lo que es dominó. Y luego para los de visión espacial podemos jugar para saber cuántos hay aquí, o si este se ve de lado, o si tienes una perspectiva, etc.